Conflicto por el agua, la disputa por el agua ya es conocida, interprovincial, entre Mendoza y La Pampa en primer término. Hay algunas otras provincias que se han sumado también a este conflicto por el río Atuael, el río Colorado, el curso hídrico de los ríos que atraviesan distintas provincias. Bueno, la construcción del portezuelo de allí en Mendoza es el punto en conflicto hoy por hoy. Y para hablar de este tema, ya hemos tenido la visión desde el lado pampeano, con distintas organizaciones, con distintos funcionarios, y por eso también nos ocupamos aquí en Telediario Federal de dar la posibilidad de estar mirándolo desde el lado mendocino. Y vamos a saludar al ex senador provincial, hoy por hoy ocupa una banca en la Cámara de Diputados, es diputado del Frente Cambia Mendoza, Adrián Reche, a quien estamos saludando. ¿Cómo le va, Adrián? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. ¿Qué tal, Mariano? Buen día. ¿Qué tal, Mercedes? Buen día a toda la audiencia. Un placer, gusto poder Adrián. estar en contacto con ustedes. Bien, qué polémica que viene de hace muchísimo tiempo, que se ha reflotado en los últimos años, pero los cursos hídricos de la Argentina, más precisamente allí en el Atuel, la provincia de Mendoza, que tiene una mirada con respecto a lo que es la utilización del agua, ¿no? Claro, Mariano, tal cual. Si nos remontamos a la historia, esto es de larga data, toda esta disputa que se tiene sobre el caudal de los ríos. Nosotros tenemos que partir de la base que Mendoza es una provincia desértica que, bueno, ha logrado formar sus oasis alrededor y hemos logrado desarrollar toda nuestra producción y la prosperidad económica prácticamente con los oasis que el hombre mismo ha podido construir a lo largo de la historia sobre estos cauces de río, sin tener la posibilidad de tener otra benevolencia climática que permita desarrollarnos como provincia, ¿no? Entonces, en este contexto, Mariano, bueno, como bien decís, siempre se ha tenido esta disputa a lo largo de la historia por distintas decisiones que surgieron, por ejemplo, con el conflicto que hoy se tiene con La Pampa por el río Atuel, que esto viene desde la década del 40, cuando se decidieron construir las represas Nehuiles, que en ese entonces La Pampa no era una provincia, sino que era territorio federal. Y así, bueno, así también a lo largo de esta historia y a lo largo de este tiempo se ha venido desarrollando siempre una puja con respecto a el uso del recurso hídrico, que como nos manda la Constitución Nacional, toda la gestión de ese recurso hídrico queda a manos de las provincias. Y en este contexto, bueno, es que ahora puntualmente en lo que respecta a Portezuelo del Viento se viene avanzando para la realización de la obra. Que esta obra, Mariano, para recordar, tiene una historia bastante larga, no solamente en su proyección, que ya en la época de 1950 ya se empezaron a realizar los estudios, se contrataron las distintas empresas para realizar la factibilidad de su construcción, después en la década del 70 que se firmó el Tratado del Coirco, ¿no?, que es con respecto a la cuenca del río Colorado, donde forma parte Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires. Ahí ya también en esa época, en el año 1976, ya se avanzó con todo un plan para administrar la cuenca y ahí ya se prevía también la construcción de Portezuelo del Viento. Después, en el año 2006, el gobernador de Mendoza, el entonces gobernador de Mendoza en esa época, celebró un convenio extrajudicial con la Nación porque Mendoza había iniciado una demanda contra la Nación porque se había determinado la promoción industrial para las provincias vecinas de Cuyo y se vio muy afectada Mendoza con su desarrollo económico. Entonces, para lograr un acuerdo y que se desistiera de esa demanda, el entonces gobernador de Mendoza, Julio Cobos, y el presidente de ese entonces, Néstor Kirchner, firmaron un acuerdo ese acuerdo extrajudicial por la cual la Nación se comprometía a entregar los fondos, compensando así el daño económico generado por la producción industrial que se había otorgado a San Luis, a San Juan, y compensando con la entrega de los fondos necesarios para avanzar con esta obra de Portezuelo del Viento, que como ya te decía,
era una obra que ya se venía proyectando y estudiando su realización desde larga data. Claro. Así, bueno, pasó el tiempo, idas y vueltas, que no se concretaba, y recién el año pasado se pudo ya definitivamente concretar y avanzar en la forma de desarrollar esta obra, con todos, bueno, los estudios previos que se vienen realizando, los informes de impacto ambiental en el lugar y todos los demás requisitos para poder avanzar, pero sobre todo con también la disponibilidad del dinero, que era tan importante para poder hacer este tipo de obra, que es una mega obra, no solamente para Mendoza en sí, sino también para, nosotros consideramos que, como también se ha presentado en los estudios de informes, en los estudios de impacto ambiental que se presentaron en los distintos conflictos, incluso al mismo COIRCO, beneficia no solamente a Mendoza y al país con la generación de energía eléctrica, sino que también con la regularización del caudal hídrico. Por eso es que es un proyecto hídrico multipropósito, Portezuelo del Viento. Así es el nombre completo, porque no solamente se ha tenido la visión de generar una potencia eléctrica que va a permitir abastecer a más de 130.000, un promedio de 150.000 viviendas, y 130.000 también cuando se pueda destinar y conectar también para la industria. Entonces, en ese sentido, no solamente está pensado para la generación de energía eléctrica, sino que también está pensado para regular el caudal hídrico de todo lo que es la cuenca del río Colorado. Bien. Pensando que el río Grande, donde va a estar asentado, a ver, para que nos ubiquemos, el Portezuelo del Viento, va a estar esta obra, va a estar ubicada en lo que es un río, el río Grande, que está al sur de Mendoza, a unos 30 minutos más o menos de la ciudad de Malargüe, cerca de lo que es la ruta 145, cerca de lo que es que une con la 40 y el Paso Pehuenche. Sí. En esa zona va a estar ubicado Portezuelo del Viento. Claro, bueno, como vos lo estás describiendo, Adrián, una obra muy, muy importante, mega importante, va a ser una de las represas más importantes y más grandes de todo el planeta, por todo lo que estás contando. Por lo menos de Latinoamérica va a ser una de las más importantes de esta última época, de este último tiempo, no solamente por, como te decía, por la generación de energía, sino por la regularidad que va a permitir lograr con el caudal hídrico, que permite también eso una mayor eficiencia a la hora de desarrollar los cultivos, ¿no? Bien, porque, ¿y ya han recibido, Adrián, ya han recibido por parte del gobierno la segunda cuota también del fondo para poder construirla? Perdón, Mercedes, que no la escuché. Que ya han recibido también por parte del gobierno, ahora en estos días, la segunda cuota del fondo destinado a la obra. Cuota. Es un total de 1.023 millones de dólares que contempla, más o menos son 8 años de construcción, de 8 a 10 años de construcción de esta obra, y ya se ha recibido por parte del gobierno, bueno, del actual presidente, ya el pago de la segunda cuota. La primera cuota se desembolsó el año pasado, ahora se avanzó con el pago de la segunda cuota. Diputado... Pero bueno, sí, perdón, Mercedes. No, sí, le preguntaba con respecto... Usted marcaba las obras que se hicieron, las distintas obras en infraestructura que se viene trabajando desde la provincia de Mendoza. ¿Cree que se ha trabajado de la misma manera la infraestructura tanto en La Pampa como en las otras provincias que por ahí están atendiendo a este conflicto? Yo creo que, bueno, no me puedo meter en la administración de cada provincia, cada gobierno provincial, ¿no? Nosotros desde Mendoza, esto no es la atención a un gobierno en sí, ¿no? Sino que también, como te explicaba, como más o menos lo charlábamos al principio, viene de una disputa y de un perjuicio que se generó concreto a Mendoza. No es que haya sido una disposición de una planificación de obras de un gobierno de Macri ni de Alberto Fernández, ¿no? Sino que viene de larga data con respecto a estos daños que le ocasionó la promoción industrial en su momento a Mendoza. Entonces, más allá del desarrollo de obras puntuales, nosotros en Mendoza no se tuvieron grandes obras nacionales, que me parece que igual que en el resto del país, ¿no? Sí. Salvo en Buenos Aires, que se atendieron, obviamente lógico, por una cuestión más de población, ¿no? Pero tenemos que sacarlo esto como si fuera una disposición puntual de un plan de obra, sino que más bien la concreción de una exigencia, de un litigio viejo que permite a Mendoza suplir los daños ocasionados en su momento. ¿Y por qué
¿Por qué digo esto? Porque la concreción de esa obra obviamente que tiene un impacto económico con su desarrollo en sí a lo largo de estos 8 años, generando mano de obra. Seguro que es sino así. También el manejo del recurso hídrico que es tan importante en lugares como el nuestro que es totalmente desértico. Es Nosotros escaso, no tenemos exactamente. otra forma de realizar nuestros cultivos si no fuera con la administración eficiente del agua. Adrián, entendiendo esa situación, pero me voy a parar sin tantos tecnicismos, digamos, y sin entender demasiado en las distintas obras. Digo, ante este conflicto. Uno se para y ve el río Atuel del lado pampeano absolutamente seco, desértico. En La Pampa dicen lo que pasa que están haciendo un mal uso del agua en la provincia de Mendoza. ¿Cómo se recupera esa agua en el río Atuel en La Pampa, digamos? Ahí tenemos un gran problema, Mariano, que es la crisis hídrica que viene desarrollándose hace 50 años, donde en este último periodo de 50 años el río Atuel puntualmente ha venido decreciendo en su caudal. Es un río que a su comienzo nos genera más de 40 metros cúbicos y que a La Pampa le llega unos 3-4 metros cúbicos, dependiendo también en la época del año y algunas circunstancias, porque por ejemplo nosotros recibimos el conflicto principal que todos conocemos, que es por esa falta de agua que le llega a La Pampa. También recibimos una demanda de daños y perjuicios no por un aluvión, sino porque superó el caudal y inundó parte de La Pampa, en el límite con La Pampa, y también recibimos una demanda de daños y perjuicios porque justo fue una época de altas lluvias. La verdad es que, bueno, ahí nosotros, en base a esta crisis hídrica, se viene paliando y se viene trabajando. Nosotros tenemos un organismo constitucional que es el Departamento General de Irrigación, que es quien está a cargo de la administración de todos los recursos hídricos de la provincia, y a través de eso se vienen realizando fuertes inversiones en la canalización, o sea, en la permeabilización de todos los canales, es decir, que se van avanzando. En vez, históricamente nosotros teníamos los canales sobre la misma tierra, sobre las acequias que nosotros llamamos, sobre los canales, y hoy ya se están impermeabilizando para evitar que ese agua se pierda en el camino, para hacerlo más eficiente. También se están avanzando con fondos que se le están poniendo a los productores para que puedan avanzar con la tecnificación de su riego, es decir, no solamente que rieguen por surco, como como históricamente se regó acá en Mendoza, sino ahora por el riego tecnificado, riego por goteo, tanto para la vid, para los distintos frutales que se producen en Mendoza. Entonces, desde Mendoza siempre se ha tenido una actividad proactiva para evitar, no solamente nosotros para poder cumplir con el riego de las hectáreas que están cultivadas. Nosotros en Mendoza, con respecto al río Atuel, hoy se están regando menos de 20.000 hectáreas. Cuando nosotros en el 1987, que salió el primer fallo de esta contienda con La Pampa, pues mira si tiene años este problema, se dispuso que teníamos derecho a regar hasta 75.000 hectáreas del río Atuel. En realidad hoy, por el caudal de agua que trae ese río, el río Atuel, no se están regando más de 20.000 hectáreas. Y se está avanzando siempre con actividades, con obras de manera proactiva para generar un paliativo a esta crisis hídrica que, bueno, no es una cuestión que podamos manejar, ¿no? Sino que podemos dar un paliativo, que es, como te decía, la impermeabilización de los canales, avanzar con la tecnificación del riego intrafinca, es decir, que se riegue con mucha más eficiencia de lo que era el riego por surco. Claro, hay que trabajar muchísimo. Diputado. Sí, se está realizando muchas acciones, y a través también de todas las reuniones que se están manteniendo con La Pampa, a través de este conflicto que ya viene por el río Atuel, siempre Mendoza ha avanzado con la propuesta de un montón de obras para poder dar un paliativo, generar pozos. Obviamente que eso también tenemos que contar con recursos, ¿no? Que eso, por eso es que se pelea también en Nación, o se peleó en este último tiempo. Ahora todavía no sé, con este cambio de gobierno todavía no retomamos este tipo de reuniones, pero siempre se avanza con planificación de obras y obtener obviamente el recurso, que parte pone Mendoza y parte requiere ser también puesta por Nación y por La Pampa también. Bien. Que también se reclama o que exige la utilización de ese recurso hídrico por ser un río interprovincial.
Perfecto. Diputado, una última pregunta para no robarle más tiempo. Se conoció en las últimas horas la designación de un pampeano. Estamos hablando de Javier Schlegel, una persona que dedicó horas a tratar de que esta obra de Portezuelo del Viento no se lleve a cabo. Se conoció que fue designado como al frente del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. ¿Cómo tomaron ustedes de Mendoza esta designación? Que muchos lo llaman como un guiño del gobierno nacional a La Pampa. Bueno, mira, yo creo que a Javier lo conozco porque hemos estado en estas casi mensualmente reunidos por el problema con La Pampa. Él era el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa hasta diciembre del año pasado. Yo creo que, bueno, a ver, yo creo que no es un guiño en sí, porque también podemos decir que nosotros recibimos el pago de la segunda cuota para avanzar con la obra de Portezuelo del Viento, pero yo creo que, bueno, es como para brindar un manto de tranquilidad también al resto de las provincias que pueden estar preocupadas por la realización de la obra y que forman parte de esta cuenca del Río Colorado, ¿no? De donde ha sido designado Javier ahora hace poco. Pero bueno, no, hay que tomarlo con tranquilidad. Nosotros tenemos que seguir avanzando, vamos a defender la postura de Mendoza y la importancia del desarrollo de esta obra, que la verdad, como te decía, mirá, si uno se pone a ver de promedio, de caudal hídrico que lleva la cuenca Río Colorado son casi 150 metros cúbicos, teniendo aumentos de 500 metros cúbicos y llegando al final, al mar, más de 90 metros cúbicos. Y como te comparaba con el río Atuel, en su naciente son 34 metros cúbicos. Entonces, vemos que de esta manera nos permite no solamente generar una fuente de energía eléctrica, sino también una forma de regular durante todo el año, de manera más constante y prolija, todos esos niveles tan altos de pasajes que tiene el caudal de la cuenca del Río Colorado, y permitiendo también esto, haciendo que sea mucho más eficiente el uso durante todo el año, no teniendo estos picos de 500 metros cúbicos en el verano cuando están los deshielos y después se baja al promedio de 150 metros cúbicos. Adrián, entonces, consideramos también que es importante para el resto de las provincias que forman parte de esta cuenca del Coirco. Adrián, muchísimas gracias por el contacto. Queda claro que no temen por la designación de Javier, lo que es ni más ni menos la realización de la obra, ¿no? No temen en eso. A ver, yo creo que él, obviamente, desde su lugar, va a tratar de congeniar con provincianos no te digo que va a seguir directivas puntuales, pero bueno, nosotros haremos lo nuestro también para poder avanzar. Coirco, en sí, esa designación, o sea, la realización de la obra no depende de ningún tipo de decisión de Coirco. Eso así se estipuló en su concreción allá en 1976, cuando se firmaron todos los tratados y se creó Coirco, y se dispuso entre todas las provincias que el plan para el manejo de la cuenca del Río Colorado se dispuso que no iba a depender también la realización de Portezuelo del Viento de ninguna decisión del Coirco. Entonces, obviamente que va a tener su influencia, pero bueno, nosotros también vamos a tratar de defender siempre nuestra postura, pensando que es una tierra, como te decía, Mendoza es un desierto que vive y que se ha formado un oasis gracias al buen manejo de sus ríos. Adrián, muchísimas gracias por el contacto. Nosotros de Telediario Federal nos vamos a seguir ocupando de este tema como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Es un tema que nos interesa, bien federal, que ni más ni menos involucra lo que son distintas economías de nuestro país, el recurso hídrico tan pero tan importante para el crecimiento de cada una de las regiones. Sí, y escuchando más posturas. Exacto, María. Por supuesto. Bueno, gracias a usted por comunicarse, bueno, es un placer y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Adrián. Hasta luego. Adrián Reche, el diputado provincial de Mendoza, defendiendo en cierta manera la realización de Portezuelos del Viento.